Nuestros nombres son Mateo Chávez, Felipe Quintana, Camilo Rodríguez y José Miguel Cadena. El artículo que vamos a presentarles es Concrete words are easier to recall than abstract words. Evidence for a semantic contribution to short-term serial recall. Por Ian Walker y Charles Hume. Algún contexto referente a los conceptos que tenemos es que el span describe la capacidad de memoria de trabajo en el recuerdo libre serial. Este se consiste de aproximadamente 6 palabras. Sus limitaciones se explican por la codificación, mantenimiento y recuperación de información fonológica. Se ha encontrado evidencia que el mejor recuerdo de palabras cortas sobre largas se ve determinado por el bucle fonológico. Esta es una herramienta que consiste en articular subvocalmente para combatir el decaimiento pasivo de la información en la memoria a corto plazo. Como las palabras largas requieren más tiempo para articular, son peormente recordadas. Sin embargo, se ha encontrado que esta codificación fonológica no puede explicar todas las diferencias en recordación, como diferencias entre palabras, sino para palabras o variaciones en su frecuencia. Se cree que esto se debe al mecanismo de reintegración que limpia la información de decaimiento en base a una relación de la memoria a corto plazo con los sistemas de lenguaje. Se cree que todo esto se logra no solo desde la codificación fonológica, sino también semántica, es decir, con base en el significado de las palabras. Por ejemplo, se ha demostrado facilidad para recordar palabras semánticamente relacionadas. Una forma de evaluar la codificación semántica es desde la imaginabilidad. Esta se refiere a la capacidad de una palabra de ser representada o evocada mentalmente. En el modelo de doble codificación de Pavio, se entiende que las palabras no imaginables solo pueden guardarse con representaciones verbales y por esto su procesamiento es menos eficiente. Una categoría muy relacionada a la imaginabilidad es la concreción. Una palabra concreta se asociará a un objeto o una realidad material en oposición a una cualidad abstracta. Con esta categoría se ha encontrado que palabras concretas permiten mejor desempeño en tareas de reconstrucción que evalúan memoria a corto plazo. Muy bien, el objetivo es determinar si existe un impacto de la codificación semántica que sea independiente de la codificación fonológica en tareas de recuerdo serial a corto plazo. Y planteamos dos hipótesis. La primera, si existe un impacto en la codificación semántica en tareas de recuerdo serial a largo plazo, las palabras concretas serán mejor recordadas que las abstractas. Y en segunda instancia, si la concreción se procesa independientemente del código fonológico, entonces el efecto de la concreción se observará en la recordación en reversa. Tenemos las variables independientes que son la concreción, la longitud de palabras y la posición serial, y las variables dependientes que son el número de palabras recordadas, los errores de ítem y los errores de orden. El experimento número 1, los participantes vienen siendo 16 estudiantes de la Universidad de York y los materiales son un computador Macintosh, una cinta de audio digital y los estímulos son 4 conjuntos de 16 palabras, que son las palabras concretas de 1 y de 3 sílabas y las palabras abstractas de 1 y de 3 sílabas. En este experimento se presentan los 7 estímulos de ese ensayo y a través de un altavoz amplificado a razón de una palabra por segundo e inmediatamente después del último estímulo los participantes repiten los 7 estímulos en el orden en los que lo escucharon y se les indica que cualquier palabra que no se acuerden la reemplacen por blanco. A partir de esto, los participantes se les presenta una lista de palabras y se les pedía que articularan rápidamente cada palabra lo más rápido posible, para de esta forma calcular la velocidad del habla en palabras por segundo para cada palabra utilizada en el experimento. Los resultados muestran que la tasa de habla en función del tipo de palabra tuvo más repeticiones en palabras cortas, independientemente si eran concretas o abstractas, que en palabras largas. En el recuerdo, en función de la posición serial, los resultados muestran que las palabras cortas eran recordadas más fácilmente que las palabras largas y que las palabras concretas eran recordadas mejor que las palabras abstractas, con la posibilidad de que hubiera excepciones en las palabras ubicadas en el primer y último lugar de la lista. La ventaja de las palabras concretas se mantuvo estable en ambos a lo largo de la posición serial, excepto la primera y la última, las cuales fueron similares. En los análisis de varianza, las interacciones estadísticamente significativas fueron concreción con posición y longitud con posición. Los resultados también mostraron que las puntuaciones de memoria se vieron influenciadas por la concreción de las palabras y la velocidad del habla de los participantes. De la misma manera, se hizo un análisis de errores y se evidenció que hay una mayor cantidad de errores de ítem en palabras abstractas que en concretas, sin importar su longitud, y se reveló mayor cantidad de errores en palabras largas independientemente de la concreción.
También los errores de orden fueron similares entre palabras cortas y también entre palabras largas. Sin embargo, en palabras abstractas hubo diferencia de cantidad de entre ambos tipos de errores, siendo mayores los errores de ítem. Cabe anotar que no hubo ninguna diferencia significativa comparando la longitud de las palabras, ya sean concretas o abstractas. En el experimento 2, los participantes fueron 16 estudiantes universitarios de la Universidad de York y los materiales fueron los mismos del experimento 1. En este experimento pasa lo mismo que en el primer experimento, solo que en este los participantes comienzan la prueba y en vez de expresarlo los participantes los estímulos de manera verbal, lo hacen de manera escrita en un cuadernillo, en donde se les indica que si no recuerdan algún estímulo, dejen el espacio en blanco. Los resultados muestran que las tasas medias de habla fueron similares al experimento anterior. Y también muestran que los participantes lograron recordar mejor la última lista de palabras. Y nuevamente se puede ver que las palabras concretas fueron recordadas más fácilmente que las abstractas, excepto en la última posición, donde fueron similares. Además, el desempeño fue peor en palabras largas en posiciones seriales mediales. En el análisis de varianza, se encontró que no había un efecto de la modalidad escrita sobre los resultados en general, pero sí hubo un impacto de concreción, longitud y posición. Hubo una interacción significativa entre modalidad y posición, y esto se ve reflejado en las gráficas, pues al compararlas con las del primer experimento se ve una caída menos pronunciada en el desempeño en posiciones seriales avanzadas. Los resultados mostraron que las puntuaciones de memoria se vieron influenciadas por la concreción y la velocidad del habla, al igual que en el experimento anterior. Y en cuanto a errores, en la gráfica se aprecia que se produjeron más errores en los elementos de palabras largas que cortas y de abstractas que de palabras concretas. Los errores de orden, una vez más, fueron proporcionalmente más comunes que palabras largas para que las palabras cortas, pero no difirieron entre palabras abstractas y concretas. En el tercer experimento, los participantes fueron 16 estudiantes, también de la Universidad de York, y los materiales son los mismos de los anteriores experimentos. En este tercer experimento pasa lo mismo que en los anteriores, solo que tienen que escribir los estímulos en el mismo cuaderno, solo que en un orden inverso. Esto significa que comienzan por la última palabra que se les presentó y terminan por la primera que oyeron. Los resultados muestran que las tasas medias de habla fueron similares a los experimentos anteriores. Y como se observa en ambas gráficas, las palabras concretas tuvieron la ventaja sustancial en el recuerdo en reversa. El efecto de primacía se vio reducido y el de recencia se ve más pronunciado. A excepción de las posiciones 3 y 4 se observan resultados muy similares tanto en palabras cortas como en largas. Y la última posición serial fue igual en ambos casos independiente de la concreción y fue recordada por todos los participantes. Los resultados de números de errores se muestran similares al anterior experimento con la excepción de que posee un efecto de concreción, pues las palabras concretas en este caso tuvieron menos errores de orden a comparación de los resultados anteriores. En el experimento 4, los participantes fueron 20 estudiantes también de la Universidad de York y los materiales fueron los mismos de los anteriores experimentos. Lo que sucede en este experimento es que les da a los participantes dos listas de estímulos y simplemente estos tienen que, después de revisar ambas, decidir si estas son iguales o no lo son. También es importante para este experimento la fórmula presente en la diapositiva, que sirve para calcular la puntuación de spam para cada condición, donde L es la longitud de la lista en un bloque determinado y C es el número de ensayos correctos dentro de ese bloque. Los resultados mostraron que las palabras largas y cortas tuvieron puntajes similares independientemente de la concreción, siendo las palabras cortas las de mayor puntaje. Y el análisis de varianza confirmó esto, mostrando que el efecto significativo se dio por la longitud de las palabras. A manera de discusión, se puede decir que se comprobó la primera hipótesis, pues se recordaron más palabras concretas en tareas de recuerdo serial inmediato. Como el efecto fue independiente de la longitud de palabras, se puede decir que la diferencia en el recuerdo entre palabras abstractas y concretas no se debe a la codificación fonológica. Esto se explica desde el modelo característico de Naime, en el que el recuerdo se da con el emparejamiento de trazos en la memoria a corto plazo con representaciones en la memoria a largo plazo. Como las palabras concretas tienen una mayor imaginabilidad, cuentan con más de estas representaciones, facilitando así el recuerdo. Luego se da el proceso de reintegración, en el que los contenidos en la memoria a largo plazo completan patrones para recuperar la información fonológica si se ha degradado con el tiempo. Cuando se trata de palabras largas, este proceso se ve afectado, pues la repetición más demorada en el bucle fonológico de una palabra al comienzo afecta negativamente la recordación en posiciones seriales posteriores.
La salida fonológica además genera una interferencia con la memoria en base a longitud de palabra, pero no en base en concreción. Por esto, la concreción es independiente de las posiciones seriales. La interferencia con pruebas escritas es menor y por eso el desempeño es superior en posiciones seriales posteriores. Concreción solo opera a nivel de ítem, mientras longitud de la palabra afecta a nivel de orden. En el recuerdo en reversa se comprobó la segunda hipótesis, pues se halló cómo la concreción impacta en la disponibilidad y calidad del código semántico y por eso el efecto de concreción se observa en la recordación en reversa. Como la concreción tuvo un impacto en los errores de ítem, pero también en los de orden, se infiere que las recordaciones al derecho y al revés utilizan mecanismos diferentes. Como no se hallaron muchas diferencias en longitud de la palabra, se supone el empleo de estrategias basadas en codificación semántica en recuerdo en reversa. Finalmente, sin output lingüístico, se encontró que el efecto de la concreción no se daba. Esto implica que se daban mecanismos de recuperación y no los mecanismos de almacenamiento. El efecto de longitud de palabras sí se mantiene, mostrando que hace parte de los mecanismos de almacenamiento.